Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Estamos en el capítulo 13, la repartición de la tierra, y con respecto a esta repartición de la tierra, principalmente estamos mirando el aspecto también geográfico. Y cuando hablamos de geografía, estamos hablando principalmente las ciudades que conforman estos lugares para la repartición, ¿verdad?, de la tierra. Y en este sentido también el aspecto de los límites, la parte limítrofe. Ahora queremos hablar hoy en este curso bíblico del día de hoy sobre Afec. ¿A quién se refiere? ¿A qué se refiere Afec? Los límites. Si tenemos en cuenta que uno de los padres de la iglesia, Eusebio, hablaba de 4 localidades distintas con este nombre, el nombre de Afec. Entonces podemos ir mirando y decir, por ejemplo, dice que el primero, mirando un poco de los nombres, incluso Albrecht, otro estudioso, nos habla de 5 lugares que aparecen con este nombre de Afec. Está en Asher, Harán, Líbano, la llanura de Sharon y también Judá, Afec. Bueno, queda clara la dificultad entonces de identificarla en este sentido. ¿Cuál de esas ciudades, verdad? Afec sería a ser identificada de esta manera. Aunque las posibilidades se reducen, en este caso a 3, que serían Asher, el Líbano y la llanura de Sharon. El primero, vamos a mirar un poco, Afec de Asher. ¿Quién es este Afec de Asher? ¿Dónde se ubica? Algunos la identifican con el Tel Curdana, que se encuentra en la llanura de Sharon.
Esto entonces sería un primer afec. Y luego tenemos entonces otros, ¿verdad?, que están a 9 kilómetros, allá bien en el norte entonces, en esta llanura, a 9 kilómetros al sureste de Akko. Luego tenemos un segundo afec, que sería afec en Sharon, mencionada en fuentes antiguas, que es la lista topográfica de Tutmosis III. Estamos hablando de Egipto, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron una campaña asiática de Amenhotep II, campaña de Azaradón contra Egipto. Y aquí entonces se identifica el afec con Tel Rash el Ain. Esta identificación es la que elige un estudioso llamado Simmons. En cuanto a otro, que es Noth, considera también posible que Josué 13:4 se refiera a este mismo afec justamente. Entonces es el afec, el número 2, en este caso, ¿verdad?, que viene a ser en Sharon. En Sharon, afec de Sharon. Y luego el tercero, que sería más al norte, afec en Líbano, que sería Afka, donde brota el río Eleutheros, unos 20 kilómetros al este de la antigua Biblos. Entonces nos encontramos en esta parte ya del Líbano. Es la localidad más aceptada hoy también como afec. Entonces muchos piensan y dicen, bueno, esta es la afec de la que está hablando aquí el libro de Josué. Después tenemos otra expresión, la frontera de los amorreos. Entonces, la frontera de los amorreos. ¿Qué te dice con eso, la frontera de los amorreos? Yo hoy, si me dicen así, ¿cómo voy a saber cuál es la frontera de los amorreos? O sea, hay que volver a mirar, hay que volver a buscar hasta dónde llegaban los amorreos, cuál era, ¿verdad? Entonces, la frontera de los amorreos. Los atlas clásicos sitúan el país de Amurru entre el Líbano y el Antelíbano, en la parte norte, aunque otros no dicen nada. Otros autores piensan en un estado costero que se extendía desde Ugarit hasta el río Eleutheros también. Últimamente se advierte una tendencia a considerarlo un pequeño estado, por encima del río Eleutheros. Así también, por ejemplo, el autor Kreuser niega cualquier relación de los amorreos de Josué 13:4 con la Amurru de tiempos neoasirios y posteriores. Sin embargo, esta identificación plantea una gran dificultad en el contexto después de subir hasta el río Eleutheros. El versículo siguiente nos haría bajar a Gebal Biblos. Llegaría hasta ahí, ¿verdad? El texto de Josué 13:4 se explica mucho mejor en la hipótesis de un territorio interior entre el Líbano y el Antilíbano, ya que el punto intermedio, afec, se encuentra en el interior. Incluso cabe preguntarse si afec y la frontera de los amorreos no coinciden en la práctica. Entonces aquí también cabe preguntarse, dice, ¿será que no es ese mismo nombre, afec y afak, ¿verdad? Como termina aquí, este nombre que ya existía ahí. Luego en el versículo 5 nosotros encontramos del capítulo 3, siempre que estamos estudiando del libro de Josué, la siguiente expresión. Una vez que nombra todos estos, entonces nos dice lo siguiente, el 5. Por último dice, el país de los Giblitas, con todo el Líbano, hacia oriente desde Baal-Gad, que está al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamat. Entonces, la tierra de los Giblitas. ¿A qué se está refiriendo? ¿Dónde encontramos esta tierra de los Giblitas? Es la tercera región no conquistada, según lo que nos está diciendo el libro de Josué. Si identificamos la segunda con el reino de Sidón, Naamán, esta constituye su continuación natural hasta el norte.
Gebal es una ciudad portuaria, 32 kilómetros al norte de Beirut, con gran actividad comercial y marítima antes de que se desarrollasen Tiro y Sidón. Es la ciudad asiática más antigua mencionada en los documentos del Imperio Antiguo egipcio. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Uno de los momentos más intensos del viaje del Papa a Eslovaquia fue su encuentro con la comunidad judía en Bratislava. Francisco habló ante supervivientes del Holocausto que agradecieron que condenara el antisemitismo y el uso del nombre de Dios para oprimir a otros. El discurso del Papa en el que nos apoya y nos llama a trabajar por el bien, por el diálogo, es muy, muy importante. Me siento muy bien y muy triste. Triste por muchas personas de mi familia y cercanas a mi familia que ya no están. Pero espero que las palabras del Papa sean escuchadas en todo el mundo. En el encuentro con el Papa también había familiares de cristianos que ayudaron a esconder a judíos durante las deportaciones. En 1942, mi padre escondió en su consulta al hijo de un médico. Tenía 17 años y estudiaba secundaria en Žilina. El Papa Francisco habló en la plaza donde estaba la antigua gran sinagoga de Bratislava. Fue destruida bajo el régimen comunista para construir un puente. Hoy es un memorial que recuerda a los 105.000 judíos eslovacos asesinados durante el Holocausto. Francisco ha viajado en coche hasta Sastin, a 70 kilómetros de Bratislava, para la última gran ceremonia del viaje. Allí está el santuario nacional de la patrona de Eslovaquia, Nuestra Señora de los Siete Dolores. Francisco ha recorrido con el papamóvil la gran explanada ante la basílica, en la que le esperaban decenas de miles de personas. En su homilía, el Papa ha pedido escapar de una fe estática que se conforma con ritos y tradiciones. Non si può ridurre la fede a zucchero che addolcisse la vita. Non si può. Gesù è segno di contraddizione. È venuto a portare la luce dove ci sono le tenebre, facendo uscire le tenebre allo scoperto e costringendole alla resa. El Papa explicó que no se trata de ser antipáticos o de combatir al mundo, sino de comportarse con coherencia. Che sono tessitori di dialogo laddove le posizioni si irrigidiscono, che fanno risplendere la vita fraterna laddove spesso nella società ci si divide e si è ostili, che diffondono il buono profumo dell'accoglienza e della solidarietà, laddove prevalgono spesso gli egoismi personali, gli egoismi collettivi, che proteggono e custodiscono la vita dove regnano logiche di morte. Francisco ha celebrado la misa en un altar con esta imagen moderna de San José que ha sido muy apreciada. También rezó ante la imagen de Nuestra Señora de los Siete Dolores. La regaló hace 450 años una mujer que agradeció a la Virgen el milagro de que su marido, un hombre irascible, cambiara de ánimo. Dicen que desde entonces se han multiplicado las curaciones milagrosas atribuidas a su intercesión. Como es tradicional, el Papa le ha regalado una rosa de oro que queda en recuerdo de esta visita. Una pequeña delegación de obispos, diplomáticos y una guardia de honor despidieron al Papa en la pista del Aeropuerto Internacional de Bratislava. Francisco tuvo un último encuentro privado con la presidenta eslovaca, Zuzana Čaputová, que luego le acompañó hasta el avión. Parecían mantener una conversación amistosa. El Papa saludó a todos antes de subir al avión rumbo a Roma. Inmediatamente después de partir, envió un telegrama a la presidenta agradeciéndole a ella y al pueblo eslovaco su generosa acogida y su hospitalidad. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse.
ñande yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. ñande yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Bienvenidos, esto es Dones Play. Estamos en la capilla del Colegio San Agustín con el Grupo Redentor. Hay momentos en los que siento como si Dios estuviera durmiendo, como si hablara sola con el viento y lo único que escucho es mi lamento. Por eso hoy te pido, mi Señor, que me perdones por mi gran error. Seguramente tú me estás hablando y soy yo la que no te está escuchando. Y hoy reflexiono y me doy cuenta de que en mi vida tú estás presente, que mi guardián nunca se duerme. Hoy yo quiero escuchar tu voz, por eso te hablo en mi corazón. Un corazón que sigue confundido y que no encuentra nunca su camino. Por eso hoy te pido, mi Señor, que me perdones por mi gran error. Seguramente tú me estás hablando y soy yo la que no te está escuchando.
reflexiono y me doy cuenta de que en mi vida tú estás presente, que mi guardián nunca se duerme, que mi guardián nunca se duerme. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro y la teología de Josué. Estábamos hablando nosotros esto de la tierra de los giblitas, decíamos en el bloque anterior. Y decíamos que aparecen en los documentos más antiguos, ¿verdad?, del imperio antiguo egipcio. El comercio parece entre Egipto y Gebal, giblitas, Gebal, incluía gran cantidad de cañas de papiro y los griegos llamaron a la ciudad Biblos, Gebal, Biblos, libro, ya que la gente de Gebal hacía papiros de las cañas importadas. Los giblitas eran también expertos cortadores de piedras y albañiles, famosos por su talento como calefateadores, según Ezequiel 27:9. Y ahora entonces miramos la expresión el antilíbano. ¿En qué consiste como región, como lugar, el antilíbano? Desde Baal-Gad hasta Lebo Hamat, que es la cuarta región no conquistada, ¿verdad?, según el libro de Josué. De la costa pasamos entonces hacia el interior, nos introducimos dentro de tierra adentro, podemos decir. Luego la palabra Baal-Gad, aquí se dice que está al pie del Hermón, sin indicar la dirección. Pero en el capítulo 11, 17 y 12:7 se la sitúa más concretamente en la Beká del Líbano, que sería la falda norte del Hermón. Otros la sitúan en la región de Lais, identificándola incluso con la actual Banias. Bueno, después tenemos la otra región también que nos va ubicando para ver un poco. Siempre estamos mirando del aspecto de la tierra, que ahora tiene que ser repartida. Entonces estamos mirando cuáles son los límites. Entonces, ¿a qué se está refiriendo y cuáles son aquellas tierras que aún no fueron conquistadas? Porque así había comenzado nuestro texto, ¿verdad? Cuando Josué ya era de edad muy avanzada, el Señor le dijo: tú eres un anciano muy entrado en años y todavía queda por conquistar una gran parte del país. Entonces es por eso que comienza a nombrar los lugares. Nosotros estamos mirando. Entonces, ¿a qué región se estaba refiriendo? Y ahora estábamos mirando Lebo Hamat. ¿A qué se refiere este Lebo Hamat? En el versículo 5, ¿verdad? En el versículo 5 aparece el Lebo Hamat. Más problemática y discutida aún. Aparece 11 veces en el Antiguo Testamento, siempre para indicar los límites del territorio. Encontramos en varios libros. Unos proponen entender Lebo Hamat como el nombre de una ciudad. Por ejemplo, Ribla o Leved. Otros entienden Lebo como un infinitivo simplemente de bo, ¿verdad? Lebo, para entrar. Y de aquí entonces entrada de Hamat, tal vez
podría decir lebo más que como un nombre, ¿verdad? Entonces sería más la entrada, lebo Hamad. Entonces, lebo, claro, en hebreo podría ser para entrar a Hamad. De aquí la entrada de Hamad, expresión paralela a lo que se suele decir, hasta la entrada, ¿verdad?, de Egipto. Le Misraim, ¿verdad? Entonces hasta la entrada o para la entrada, le siempre en hebreo, ¿verdad? Que significa esa dirección, direccionada. Bueno, en fin, hay varias propuestas y aquí entre las propuestas tenemos aquella que se refiere a la lipo del Itinerarium Antoniani, a 1 kilómetro de Ein Levué. O sea, 1 kilómetro sería entonces ese lugar, 25 kilómetros de Baalket. Bueno, entonces existen todas estas posibilidades. Así también algunos autores lo consideran posible, aunque le encuentran serias objeciones a todo esto. Debe tratarse de una localidad no lejos de Hamad, como sugiere el mismo nombre, en la parte norte de la Beká. Esta es una posibilidad, una propuesta. Ahora, entre quienes mantienen el sentido de entrada, lebo, para entrar a Hamad, entonces tenemos 4 propuestas. El valle de Oronte sería una, la entrada, ¿verdad?, entre Antioquía y Seleucia. Una segunda posibilidad, una zona cerca del Wadi Nahar, el Barid. Una tercera posibilidad, la parte inferior del valle entre el Líbano y el antilíbano, ¿verdad? Y el antilíbano. Entonces lo que encontramos ahí, la parte norte de la llanura, nos dice. Y luego la última parte, la cuarta, sería la parte norte de la llanura entre el Líbano y el antilíbano, incluida su prolongación hasta la ciudad de Homs. Esta ciudad de Homs. Como indica Vey, la cuestión sugiere que continúe de una manera abierta. O sea, que sigue abierta esta posibilidad, porque nos cuesta bastante, ¿verdad? Lebo, el famoso, Lebo Hamad. Es la entrada de Hamad y entonces aquí tenemos varias posibilidades, lo que se encuentran al frente, ¿verdad?, de esta ciudad de Hamad en todo caso. Ahora el versículo 6 se nos explica, dice, yo expulsaré delante de los israelitas a todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta Misrefot Maim, y a todos los sidonios. Tú, por tu parte, distribuye el país entre los israelitas mediante un sorteo para que lo posean como herencia, según te lo he ordenado, Bueno, ahí entonces vamos a ver un poco propiamente el versículo 6. No habla de una quinta zona, ¿verdad?, no conquistada, sino de los habitantes que residen en la montaña, entre la cadena que existe, ¿verdad?, del Líbano y la llanura costera. Es ahí donde se encuentra entonces esta falta todavía, ¿verdad?, de toma de posición de la tierra prometida. O sea, esto todavía también entonces queda, no te habla directamente, no te dice que falta conquistar, pero al decir que están los otros habitantes, eso te lleva por antonomasia para saber y darte cuenta que aún no fue conquistada. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por
el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué, este capítulo 13. Es un capítulo un poco árido, digamos, en el sentido de que nos van indicando las fronteras, es decir, nos van indicando los lugares limítrofes, hasta dónde llega esa tierra prometida, qué es lo que ya se ha conquistado y qué todavía no se ha conquistado como tierra prometida. Entonces decíamos en este versículo 6 del capítulo 13, yo expulsaré delante de los israelitas a todos los habitantes de la montaña, decíamos. No se refiere directamente entonces a una quinta zona conquistada, sino que te está diciendo que existen todavía habitantes que residen en la montaña. Ahora, estas diferencias de lenguaje que nosotros encontramos aquí son claro indicio de que este sexto versículo se añadió más tarde, suena entonces a un añadido, una glosa posterior, para incluir expresamente a los fenicios, mencionados en la lista de los pueblos de Josué, capítulo, o mejor dicho, en el libro de los jueces, porque también en el libro de los jueces vamos a mirar un poco, en el capítulo 3, versículo 3 también que habíamos leído anteriormente, ya se menciona, ¿verdad? Estas naciones son las siguientes, los filisteos, ahí está. Entonces los filisteos con sus 5 príncipes y todos los cananeos, los sidonios, los hititas que habitaban en la zona del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Bueno, aquí es donde nosotros encontramos
este punto tan importante y tan elemental. Entonces, estamos mirando que más tarde se incluye todo esto. Y para incluir expresamente entonces a los fenicios mencionados en la lista de los pueblos, así como aparece también en el libro de los jueces. Aunque los fenicios se hiciesen famosos por el comercio marítimo, es evidente que también daban importancia a la rica zona boscosa, ¿verdad?, del Líbano, como lo demuestra muy bien el acuerdo de Hirán de Tiro con Salomón. Esta zona interior abarca, según el texto, hasta Misrepot Maim. Aquí entonces termina. Algunos lo identifican con Jirbe el Mushreifet, otros también con el río Litani. Bueno, estas son entonces las posibilidades que se nos van presentando entonces cuando nos hablan de estos pueblos que aún habitaban la montaña. El versículo 6 entonces termina repitiendo la orden divina de Josué de distribuir la tierra, pero usando una fórmula distinta. Binajalá, Benajalá, que también aparece entonces aquí, o sea, la herencia. Vamos a mirar un poco cómo entonces se nos traduce aquí. Yo expulsaré delante de los israelitas a todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta Misrefot Maim, y a todos los sidonios. Tú por tu parte distribuye el país entre los israelitas mediante un sorteo para que lo posean como herencia. Bueno, esto entonces es lo que nosotros encontramos aquí en este versículo 6. Y aquí nosotros podemos entender bien que es la repartija, digamos, la repartición de la tierra repitiendo esta orden divina. Y esto es muy importante, ¿verdad?, que nosotros lo podamos entender aquí. Esto es importante que nosotros entonces lo podamos ver desde esta terminología muy interesante, como ya hemos visto recién, ¿verdad? En el hebreo te pone directamente, ¿verdad? Benajalá, que quiere decir justamente esa herencia, eso que nosotros estamos conquistando, el Benajalá que le corresponde al pueblo. Muy bien, eso entonces es lo que nos va presentando en este capítulo 13, por lo menos hasta este versículo 6, que es la distribución, que es aquello que aún falta por conquistar, cuáles son los pueblos que están habitando esa región, esa zona. Ahora, cuando nosotros miramos desde el versículo 8 al 14, nosotros vamos a hablar de la heredad de las tribus de Transjordania, con una descripción general que nos va a hacer. La heredad, ¿qué es? Ese Benajalá, justamente, la herencia, la heredad de las tribus de Transjordania, lo que está entonces del otro lado del río Jordán. Lo encontramos desde el versículo siguiente. Después de la expulsión, entonces sí, ya es hora de que repartan, aquí comienza entonces, de que repartas este país entre las 9 tribus y media, para que lo posean como herencia. ¿Se dan cuenta? 9 tribus y media, porque ya se le había aplicado ¿a quién? Y justamente se le había aplicado ya a Moisés, que él había repartido esa primera parte. O sea, es importante que Moisés o te no debe. Ustedes van a repartir ahora las 9 tribus, pero ya porque la mitad de la tribu de Manasés te explica lo mismo que los rubenitas y los gaditas. ¿Se dan cuenta? Aquí están entonces los 3. Entonces, hagan las pero era y media. Y entonces por eso 9 tribus y media. Ya hemos explicado en otros cursos anteriores que eso se está refiriendo, ¿verdad?, a la tribu de Manasés. Una parte que queda en la Transjordania y la otra que queda hacia la Cisjordania. Entonces, el autor sagrado eso no olvida y sabe muy bien. Y quien primero repartió fue el Tendotá. Mala y importante, vea que es inaupepera. Mala Tendotá por excelencia. Opea como Moisés y Nahuel.
Entonces fue él el que ya había repartido esa primera parte, ¿verdad? Y por lo tanto ya han recibido la herencia que les dio Moisés en el lado oriental del río Jordán. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. En medio del torbellino de cosas que vivimos, siempre hay algo que agradecer. Pero qué difícil a veces es detenernos, hacer esa pausa y decir gracias. Soy Huguet Turcot, consagrada del Reino Christi. Pensando en qué podía compartirte hoy, veo que algo esencial en nuestra vida es vivir la gratitud. ¿Por qué tú crees que vivir con gratitud te puede salvar de muchos momentos difíciles? Porque es ver lo bueno que pasa en tu vida. Es verdad que hay momentos que es difícil de ver lo bueno, momentos que sentimos que todo está en nuestra contra, momentos que despertamos y que desde que despertamos empezamos a sentir sentimientos negativos, cansancio, apatía, enojo, que no queremos despertar porque nuestra cama está muy cómoda. Es verdad, todos lo hemos vivido. Hemos tenido también esos momentos de tener dificultades con las personas que queremos o que nos está costando perdonar, que nos está costando nuestro trabajo, nuestra misión. ¿Cuántas cosas difíciles en nuestra día a día? Pero si nos detenemos y en la noche pensamos, ¿de qué te puedo agradecer a ti, Jesús, hoy? Nos damos cuenta que tenemos más de 5 cosas, 6 cosas por agradecerle. Hoy es un buen momento para que te preguntes qué es lo primero que sale en tu corazón cuando decimos agradece. Agradece por estar vivo, agradece por que tienes alimentos, agradece por tu salud, agradece porque tienes una personalidad que está superando momentos de dificultad, agradece por que tienes una familia que te ama. Agradece porque estás enamorado. Agradece porque crees en Dios. ¿Por qué agradeces hoy? En medio del torbellino de cosas que vivimos, siempre hay algo que agradecer. Pero qué difícil a veces es detenernos, hacer esa pausa y decir gracias. Y decir gracias a veces es parte de nuestro vocabulario, lo vamos diciendo por la calle, en el súper, en la gasolinera, en el trabajo. Gracias, gracias. Pero si pensamos que es gracias, es darle el valor a la otra persona,
es darle el valor a la otra situación. Por eso cuando nos detenemos, nos ponemos de rodillas, nuestra mirada se pone en el cielo y le agradece a Dios, reconocemos su acción en nuestra vida, en nuestra historia. ¿No te ha pasado que hubieron momentos en los que no encontrabas por qué Dios estaba permitiendo algo y ahorita lo agradeces porque creciste, porque te diste cuenta de cualidades, te diste cuenta de las personas que te amaban? Siempre hay algo escondido detrás de cada situación. Y acuérdate que agradecer te hace muy feliz también, porque es recordar lo bueno que Dios hace y lo bueno que las demás personas hacen en nosotros. Por eso hoy, ¿a quién le quieres decir gracias? ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular. Y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Ser
Jesús con mi vida. Dar un sí sin reservas y sin miedo. Y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro, la teología de Josué. Ahora vamos a mirar entonces cuál es el significado verdaderamente de lo que viene a continuación, hasta el versículo 13, decíamos nosotros. En efecto, Moisés aquí te vuelve a explicar y te deja bien claro, ¿verdad? El servidor del Señor había asignado a esas tribus el territorio que va desde Aroer a orillas del torrente Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, todo el altiplano, desde Mebá hasta Dibón, y todas las ciudades de Sihón, el rey de los amorreos, que había reinado en Hesbón, hasta la frontera de los amonitas. Además, les había asignado Galaad y el territorio de los Gesuritas y de los Maacatitas, con toda la montaña del Hermón y todo Bashán hasta Salcá. Y en Bashán, todo el territorio de Og que había reinado en Astarot y Edrei, y era uno de los últimos sobrevivientes de los gigantes a quien Moisés venció y despojó de sus dominios. Pero los israelitas no expulsaron a los Gesuritas y a los Maacatitas, que por eso continúan viviendo en medio de Israel hasta el día de hoy. A la tribu de Leví, en cambio, Moisés no le asignó ninguna herencia. Las ofrendas hechas al Señor, el Dios de Israel, son su herencia, como él mismo se lo había declarado. Y entonces, ahora
queridos amigos, seguimos un poquitito, ¿verdad? Con esta partecita y vamos concluyendo, ¿verdad? Lo que nos dice la heredad de las tribus de Transjordania, en una descripción total cómo ellos van recibiendo. Antes que Josué cumpla la orden divina de repartir su heredad a las 9 tribus y media, algún autor consideró importante, ¿verdad?, pormenorizar primero el reparto ya realizado por Moisés en Transjordania. Esto es importante, ¿verdad?, porque aquí está queriendo demostrar directamente también la autoridad, primero de Moisés, por una parte, salvaguardar que es Moisés, ¿verdad?, del que los había liberado desde Egipto, Josué. Pero Josué la oyapota hinaupeanda eiku ente oyapota porque es oipota, sino que ya algo que ya Moisés había realizado también, ¿verdad? Entonces se consideró importante pormenorizar entonces este reparto ya de Moisés en Transjordania. Ahora, lo extraño en Josué 13 es, ¿verdad?, que la descripción del territorio asignado a los rubenitas, gaditas y media tribu de Manasés no solo tiene una introducción y un final, sino también un resumen previo, ¿verdad? Un resumen previo. Y de esta manera nosotros nos damos cuenta de qué cosa. Está un poco pésimamente formulada, también no es muy fácil de entenderlo, ¿verdad? Un poco confuso, incluso contradictorio. Ahora, de acuerdo con esto, el territorio asignado en Transjordania comienza en la Aroer del Arnón y comprende toda la llanura desde Madaba a Dibón. Segundo, las ciudades de Sijón. Tercero, Galaad. Cuarto, el territorio de Gesureos y Maacateos. Y quinto, el monte Hermón, imagínense, bien al norte, entonces el monte Hermón llega hasta ahí. Incluso el último entonces sería el sexto, el Bashán hasta Salcá. O sea, toda esta región, ¿verdad? Entonces que encontramos ya distribuida por el mismo Moisés. Entonces, la noticia sobre la media tribu de Manasés también es importante porque se añadieron más tarde al núcleo primitivo. Después entonces, porque se dan cuenta que ellos están en las dos partes, en la Transjordania y en la Cisjordania. Estaban formados entonces relativos a Rubén y a Gad, primeramente. Ahora, cabe preguntarse qué movió a un autor a añadir estos versos tan confusos, ¿verdad?, al final de cuentas. La respuesta no podemos buscarla en el comienzo, que coincide bastante con los que ya diremos más adelante. Más bien se encuentra en el versículo 11 y 14. Donde, como hemos indicado, se adjudica a las tribus de Transjordania las propiedades de los siguientes territorios, de los Gesureos y Maacateos. Luego todo el monte Hermón, que es mencionado ya también en el libro de los Números, y luego el Bashán hasta Salcá. Todas estas afirmaciones han provocado dos añadidos probablemente por parte de un autor distinto, que después entonces vuelve a releer y le vuelve a poner, ¿verdad?, estos elementos como agregados. El Bashán hasta Salcá equivale al reino del Refaíta Og, vencido por Moisés. Luego, aunque Israel se asentase en el territorio de Gesureos y Maacateos, no consiguió entonces expulsarlos, porque justamente el 13 concluye de esa manera, ¿verdad? Dice, pero los israelitas no expulsaron, dice, a los gesuritas y a los maacatitas, que por eso continúan viviendo en medio de Israel. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico y de esta manera nos despedimos y seguimos mirando un poco este capítulo 13, que es la distribución de la tierra según el libro de Josué. Me despido de ustedes con la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.